El truco para improvisar sin mentir. ¿Cómo haces para pensar con claridad cuando alguien te está haciendo una pregunta para la que tú no estabas preparada a responder? Te preguntan algo y de repente sientes que tu cabeza empieza a correr, a hacer ruido, empiezas a pensar en todo lo que pudieras responder, en cuál sería la mejor respuesta, en qué es lo mejor que puedes decir, en cómo lo tienes que decir, en que si respondes y te equivocas, en si respondes a lo correcto o incorrecto, en cómo sueno inteligente. Y mientras tú estás haciendo todo ese proceso, mientras estás intentando resolver todo eso, simplemente estás empezando a hablar. Y en lugar de hablar con claridad, con enfoque, con conexión, simplemente empiezas a divagar. Divagas, empiezas a dar vueltas, pierdes la idea y terminas diciendo cosas que ni siquiera querías decir. Terminas improvisando desde la mentira, terminas improvisando desde el salir del paso y luego te preguntas, pero yo ¿por qué dije esto? ¿Cómo yo dije esto? Y terminas sintiéndote culpable. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado, a mí sí me pasaba en muchas ocasiones. Y créeme, no solamente les pasa a las personas que se etiquetan de tímidas, también le pasa a los actores. No solamente a los actores, le pasa a los profesionales en general, le pasa a líderes y le pasa a personas que llevan años hablando frente a otros. Durante muchísimo tiempo yo pensé que el problema era no saber improvisar. Tomé muchos cursos de improvisación, pero luego entendí que el verdadero problema no estaba ahí, no estaba en saber improvisar por improvisar. Me di cuenta que el verdadero problema estaba en que cuando sentimos presión, nuestra atención deja de estar en lo que está ocurriendo. Y lo que hace es que te metas dentro de tu cabeza, te metas dentro de ti. Y es ahí donde aparece lo que yo decidí llamarlo ruido mental. Entras en una cantidad de ruido que mientras más ruido mental hay, más difícil es pensar con claridad. Por eso, quiero enseñarte algo que usamos en el entrenamiento actoral, que es para no solo actores, para cualquier persona que ayuda a que, cualquier persona que no sea actor, y ayuda para que cuando tu mente se quede en blanco o quiera ir a decir mentiras para poder hablar y rellenar espacios en vacío, pueda tener una herramienta que realmente funciona. Así que no es un truco para inventar respuestas, no es un truco para llenar silencios. Realmente es todo lo contrario. Es un procedimiento para dejar de inventar. Cuando tú no sepas qué decir, no tienes por qué buscar una respuesta brillante. Tienes que buscar, óyeme lo que te voy a decir, y aquí comienzo a darte la primera herramienta. Te voy a dar herramientas cuando termines con este video que realmente te van a funcionar. Así que el primer elemento que quiero que empieces a usar cuando tengas una conversación en la que te sientas así presionado y tengas que improvisar, y ese primer elemento se llama un elemento de verdad. Un elemento de verdad. Así que a partir de ahí te voy a decir tres cosas. Primero, encuentra cuál es ese elemento de verdad del que te están hablando. Por ejemplo, quiero que te preguntes si te dicen un ejemplo, como por ejemplo te dicen café, ¿sí? Quiero que te preguntes, en vez de preguntarte qué es, qué digo sobre esto, quiero que te preguntes realmente qué sé de esto. Es diferente la pregunta, ¿qué sé de esto? No lo que yo creo que debería decir o lo que debería ser interesante hablar del café, sino qué sé realmente de esto, lo que de verdad yo sé de esto. Lo segundo es que permanezcas con ese elemento de verdad en tu cabeza. No saltes de una idea a otra. Desarróllala. Quédate ahí unos segundos con verdad. Y tercero, incluso esos silencios incluso son necesarios porque se ve que la persona está pensando. Ahora sí, tercero, lleva a esa persona a una verdadera circunstancia, a esa persona a vivir una circunstancia con ese elemento que te está planteando, como el café. ¿Por qué? Porque las personas conectamos mucho más con las situaciones que con las definiciones. Así que
Si tú la llevas, quiero que en este momento vamos a hacerlo con otra palabra. A ver, déjame ver qué palabras tengo acá que son con las que yo normalmente se lo doy a mis alumnos. A ver, hablemos. No, sí, sigamos con el café. No, vamos a seguir con el café, que te des cuenta que esto es totalmente improvisado. Imagínate que tú dices el café. Entonces, en vez de buscar exactamente qué es lo que tienes que hablar del café, que suena interesante, como si supieras o no supieras algo del café, es mucho más interesante si simplemente aplicas desde el primer paso. Entonces, en vez de estar saltando de una idea a otra idea, ¿qué es lo que quiero? Quiero que la desarrolles como te lo dije. Así que vamos a poner de ejemplo lo siguiente. Imagínate que alguien te dice café, ¿sí? Normalmente las personas van a pensar 20 cosas al tiempo, como por ejemplo, el aroma, los tipos de café, Colombia, la cafeína, el expreso, el capuchino, si es bueno, si es malo. Hay tantas cosas, pero mientras intentan decidir de qué hablar sobre ese tema, lo que pasa es que se bloquean. Entonces, ¿qué quiero que hagas? Quiero que hagas algo diferente. Quiero que busques un elemento de verdad para ti, no para intentar agradar a esa persona, no para intentar ser interesante ante esa persona hablando del café, sino que es algo que para ti, ese elemento de verdad que para ti tiene ese elemento de café y que representa algo. Por ejemplo, a mí el café me ayuda a empezar el día. Yo me tomo una tacita de café, así que esa es mi verdad. Ahora, permanezco ahí, lo veo en mi cabeza y tomo mi tacita. Entonces, lo siguiente que puedo decir es, por eso siempre me preparo una tacita de café antes de empezar a trabajar. Y si te das cuenta, estás dibujando en la mente de la persona ese tema que te propusieron, el café, pero estás hablando de algo que es tuyo. Así que lo siguiente que tú dices es, por eso siempre me preparo una tacita de café antes de empezar a trabajar. ¿Vas conmigo? Y ahora lo llevo a una circunstancia. Entonces, lo siguiente que digo es, fíjate, muchas de las conversaciones profundas que he tenido con mis alumnos han empezado compartiendo un café antes de entrar al aula. Y si eres de mis alumnos y estás viendo esto, sabrás que siempre tengo mi tacita de café justo en ese momento antes de empezar nuestra sesión. Entonces, si te das cuenta, no te estoy inventando nada. No estoy intentando sonar brillante ni inteligente. Simplemente estoy desarrollando un elemento de verdad y eso cambia por completo la forma en la que tú improvisas. Quiero que hagamos una prueba, ¿sí? Te voy a decir una palabra en este momento. Y quiero que antes de 3 segundos encuentres un elemento de verdad que hablar sobre esa palabra. Vamos a usar la palabra viajar. No busques una respuesta perfecta. No busques una respuesta inteligente. Solo quiero que busques una verdad sobre viajar. Y quiero que la desarrolles en este momento. Y quiero que la lleves a una circunstancia. Eso es improvisar. No hablar por hablar. No llenar silencios. Muchísimo menos inventar. Los actores de alto nivel no nacen sabiendo improvisar. Y te hablo de los actores porque esta técnica nace en los actores, pero no es solamente para los actores, es para cualquier persona que quiera improvisar. Pero la mayoría de gente toma cursos para aprender a improvisar, cursos de actuación. Yo te estoy diciendo, yo soy abogada realmente, también soy actriz, sí, y también soy coach de actuación y de interpretación y de comunicación, porque quiero que las personas aprendan a estar en un estado de presencia. Y llegó mi hija, dame un segundo que termine en lo que estoy, ¿ok? Así que en ese estado de presencia en el que estás, y como te das cuenta aquí, hay una improvisación completa. Desde ese estado de presencia, quiero que revises en tu cabeza la próxima vez que tengas que improvisar, que no tienes por qué sonar ni interesante, ni inteligente, ni mucho menos inventar. Simplemente tienes que saber que improvisar no es algo con lo que se nace. La diferencia es que muchas personas entrenamos nuestra atención y cuando aprendemos a salir de nuestra cabeza para conectar realmente con lo que sí está pasando, con lo que sí está ocurriendo, cuando haces eso, las palabras dejan de sentirse como algo que tú tienes que buscar. Las palabras empiezan a aparecer con naturalidad, salen solitas porque salen desde un lugar mucho más auténtico, mucho más tú. Así que la próxima vez
que alguien te haga una pregunta inesperada, no tienes por qué correr a buscar una respuesta perfecta ni interesante. Solamente respira, encuentra qué es eso de verdad que tú sabes sobre eso que te están pidiendo improvisar y permanece ahí. Y deja que esa conversación crezca desde ese lugar. Porque improvisar no es inventar. Improvisar es encontrar ese elemento, esa verdad que tú sabes y desarrollarla. Y desde ahí no tienes que aparentar nada, ni tienes que inventar nada, solo tienes que ser honesto y sincero. Créeme que las personas aprecian mucho más la honestidad y tu verdad que aquel que quiere aparentar algo que no es. Así que partiendo de eso, como ves, tengo a mi hija ahí escondida detrás, improvisando. Así que si te gusta este tipo de información y quieres aprender a tener comunicación de forma natural, de forma fluida, sin querer caer bien ni aparentar, solo siendo tú. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando llevamos puesta una máscara, se siente muy pesado aparentar ser algo que no somos. Así que lo importante es que puedas fluir en comunicación siendo tú y siendo libre. Soy Bausi Febres. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda darle like, si puedes compartirlo con alguien que sepas que esta herramienta le puede funcionar. Y sobre todo, por favor, pon en práctica estas herramientas y luego regresa a comentarme a ver cómo te fue. Un fuerte abrazo.